Hola, ¿qué tal, docente y compañeros? Espero que se encuentren demasiado bien. En esta oportunidad somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre nuestro informe académico titulado El estado de emergencia versus militarización, elaborado para nuestro curso que es de Derecho Penal. Bueno, bien se sabe que la seguridad ciudadana es uno de los deberes y responsabilidades más importantes para nuestro Estado, pero sin embargo, cuando existen situaciones extraordinarias como conflictos sociales, actos de terrorismo o incluso el incremento de crimen organizado, se sabe que nuestro Estado puede aplicar mecanismos para mantener el orden interno. Así que en este contexto, este trabajo informativo va a hablar más sobre la diferencia entre el estado de emergencia y militarización, así como su regularización jurídica, cómo se aplica y los límites que existen en nuestra Constitución, para así proteger y evitar la vulneración de nuestros derechos fundamentales como personas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar esta exposición. Buenas noches. Bueno, a mí me toca hablar con respecto del planteamiento del problema. El problema de la investigación que orientó nuestro trabajo fue el siguiente. La declaración del estado de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas respetan en realidad los principios constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales. Bueno, frente a esta interrogante, nuestro objetivo fue analizar el marco constitucional legal, doctrinario y jurisprudencial del estado de emergencia y la militarización con la finalidad de identificar sus diferencias, alcances y límites dentro de un Estado democrático de derecho. A continuación, para entender todo esto, nos vamos directo a la Constitución Política del Perú. Si queremos saber por qué vemos a los militares en las calles o cuando hay un estado de emergencia, es importante reconocer estos tres artículos, el 137, el 165 y el 166. Ellos marcan la cancha. Primero está el artículo 137, es el botón de pánico. Ante una crisis grave, el presidente declara el estado de emergencia por máximo de 60 días. Aquí es donde se suspenden los derechos como la libertad de reunión o de tránsito. Las Fuerzas Armadas pueden salir a tomar el control del orden interno, pero ojo, es un recurso de última hora, no es algo de siempre. Para que no haya abuso, la Constitución le divide las tareas. Seguimos con el artículo 165. Dice que los militares están para cuidar nuestras fronteras y la soberanía. Su rol en la ciudad es 100% excepcional. En cambio, en el artículo 166, mandan a la Policía Nacional a las canchas para las tareas diarias, lo que es proteger al ciudadano, prevenir el delito y mantener el orden. Con este balance claro, les doy pase a mi compañera para que continúe con... En esta parte analizamos de la Constitución del Perú que los derechos legislativos de 1095 a 1186 concluimos que se debe respetar cualquier medida excepcional y respetar la ley y siempre proteger los derechos fundamentales. Bueno, a continuación voy a explicar sobre las fuentes del derecho que se utilizó en nuestro informe académico, las cuales son la jurisprudencia, el derecho comparado y la legislación. Bueno, para empezar analizaremos la jurisprudencia, que son las decisiones que toman los jueces para poder interpretar y aplicar la ley correctamente. En este tema, el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos indican que aunque exista un estado de emergencia, el Estado siempre debe garantizar la seguridad ciudadana y respetar los derechos fundamentales de cada uno de ellos, como también siempre debe basarse dentro de los límites claros de la Constitución. Esto quiere decir que las autoridades no pueden actuar de una manera arbitraria. Asimismo, estudiamos el derecho comparado, de cómo en otros países enfrentan situaciones de emergencia, como por ejemplo en Colombia, México y Chile, la participación de las Fuerzas Armadas es igual que en el Perú, ya que se aplican solo en casos excepcionales, como por ejemplo cuando hay un aumento de delincuencia, por lo cual la Policía Nacional no puede controlarlo y pide ayuda a las Fuerzas Armadas para poder ayudar a combatir. Y esto siempre y cuando debe realizarse garantizando la seguridad de la población y tanto respetando a la Constitución y los derechos humanos. Y finalmente revisamos normas como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, como también a la Ley de la Policía Nacional y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Estas normas nos indican que el Estado debe garantizar el bienestar de la población y mantener el orden siempre y cuando respetando los derechos humanos y basándose siempre dentro de los límites claros de la Constitución. Gracias. Como parte de nuestra investigación, analizamos casos reales ocurridos en el Perú, entre ellos el estado de emergencia en el Brain, el conflicto del proyecto Conga, las protestas sociales ocurridas en el 2022 y 2023, así como la declaratoria de emergencia en Lima y Callao. Los resultados obtenidos muestran que el estado de emergencia constituye un mecanismo constitucional válido, ya que son para enfrentar situaciones extraordinarias. Sin embargo, la militarización solo debe emplearse de manera excepcional y siempre dentro del marco constitucional. Después del análisis realizado, como grupo hemos considerado que el estado de emergencia es una medida necesaria para nosotros así poder enfrentar situaciones excepcionales. Sin embargo, su aplicación siempre debe respetar lo que son los principios de legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad. Por ello, recomendamos lo que es fortalecer a la Policía Nacional para que así haya una mejora entre la coordinación de las instituciones del sistema de justicia y también así promover lo que son las políticas de prevención de delito. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas no debe mantenerse como una medida excepcional, sino como una solución permanente en lo que es a la inseguridad ciudadana. Con eso doy paso a mi compañera Anita, quien presentará lo que son las conclusiones. Bien, para cerrar con este video, podemos concluir que el estado de emergencia y sacar a los militares en las calles no son lo mismo. El estado de emergencia es una medida de último recurso. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la policía, solo apoyan en crisis extremas. Pero recuerden, incluso en emergencia, los derechos humanos siempre tienen que ser respetados. La solución a la inseguridad no es vivir en emergencia, sino fortalecer a la policía y prevenir. ¿Y ustedes creen que esto resuelve el problema a fondo o solo es una medida temporal? Les leo sus comentarios.